profesor Enrique Rentería, el doctor Enrique Rentería, que nos está escuchando en este seminario desde México y que es un gusto para nosotros tenerlo aquí. Buenas noches, profesor. Muchísimas gracias. Gracias, estimado Jesús Riquelme, por esta cordial invitación. Agradezco a todo el público, a todos los académicos, a todas las personas que están presentes en esta disertación. Mi nombre es Enrique Rentería Castro. Tengo los estudios de licenciado en Pedagogía, maestro en Pedagogía, doctor en Pedagogía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. He trabajado desde los años 70 como director de instituciones educativas. Tuve la oportunidad de trabajar aproximadamente 20 años como investigador, como académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hoy me dedico al tema de la investigación educativa, un proyecto que coordino a través de la Federación Mundial de Clubes UNESCO. Soy presidente del Club UNESCO COMCE en México y nos dedicamos al trabajo de la calidad educativa. Tuve la oportunidad de trabajar desde el año 98 hasta esta fecha como evaluador externo a nivel internacional con la UDUAL, que es Unión de Universidades de América Latina. Y tengo afortunadamente la oportunidad de conocer a varios académicos, a varios rectores de universidades de América Latina. Actualmente coordino un programa doctoral en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que lo estamos haciendo extensivo aquí en México, el cual están invitados a participar en este programa doctoral. ¿Qué queremos hacer? Trabajar sobre el tema de los futuros de la educación, aliados con la UNESCO, aliados con UNICEF, aliados con Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional y todas las organizaciones internacionales que están preocupadas por el devenir de este proyecto educativo después de la pandemia. De ahí que nuestro programa de doctorado, nuestro programa de maestría, intenta formar académicos en el área de investigación y participar en estos foros internacionales. Antes era difícil, hay que ir a París, hay que ir a África, hay que ir a China a una visita y la gente no lo hace por cuestiones económicas, el trabajo, etcétera. Hoy creo que esta pandemia nos ha dejado una ventaja, que las personas han tomado confianza en la educación a distancia, la educación en línea, la educación a través de plataformas de LMS, para el cual también estamos capacitando, generando, repito, proyectos de investigación, capacitar a docentes en el manejo de los LMS, que puedan trabajar con sus estudiantes, controlarlos, diseñar actividades y llegar a la UNESCO, a la conferencia general que se perfila en pocos días para poder ser actores nosotros. La UNESCO, desde el 2015, antes de este tema de la pandemia, pidió que formáramos un cuadro de docentes expertos para ver cuáles serían los futuros de la educación. Quiero pedir de favor que hagan una presentación que tengo para ustedes, que es breve, 3 minutos con 53 segundos, en lo que hablo de actividades que he realizado apenas el año pasado, y cada año se repiten las mismas actividades. Voy a realizar la presentación del profesor, del video, pero ante todo quisiera preguntar si se ve el video en la pantalla. Sí, la veo. ¿El video? Sí, Jesús. Perfecto. Entonces, presentamos el video del COMCE. Déjame subir el volumen.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar con nuestra presentación. La modalidad que nos propone el licenciado Jesús Riquelme es directamente hacer preguntas para sustentar, ¿verdad?, la exposición, contestar con exposición a estas preguntas. Adelante, por favor, Jesús. Perfecto. Como comenté desde el inicio, van a ser 3 subtemas, como hemos hecho en todas las actividades, y quiero iniciar principalmente con el primer subtema, que es los antecedentes del tema de la deserción y la repitencia estudiantil en América Latina. Las primeras 2 preguntas que quisiera realizarle a usted, profesor, es ¿cuánto es las tasas de deserción y repitencia estudiantil en países de América Latina? ¿Y por qué se considera a la deserción y a la repitencia de estudiantes, si es posible, principalmente estudiantes de centros de educación superior, es el área de nuestro background, por qué esto se considera una problemática para el desarrollo de América Latina? Bien, voy a contestar usando una lámina para hacer una representación de este problema de la deserción. Primeramente, hago yo una descripción de lo que estamos trabajando. Hace rato lo mencioné yo con varias universidades. El caso de la UNAM, la FES Acatlán, tuve la oportunidad de trabajar 20 años en esta universidad como catedrático de educación superior. Y ahí realizamos, ¿verdad? Desde el año 85, 86 emprendimos esta actividad a visitar, a revisar el tema de la deserción. En esa época, en los años 90, a México le aplican el Banco Mundial una prueba, le hace una visita para evaluar a sus universidades y precisamente empiezan a aparecer resultados por parte de CEPAL, por parte del Instituto de Educación Superior de UNESCO y otras organizaciones. Aparece un estudio que hace referencia a 4 problemas graves. Primero, la tasa de deserción de educación superior en América Latina regularmente en el primer año llega a elevarse aproximadamente del 20% al 42% en el primer año de cualquiera de las carreras universitarias. Ese es el primer problema. El segundo problema, se tiene una saturación de carga de estudiantes en las áreas en algunas disciplinas sociales, como el caso de administración, el caso de contaduría y el caso, ¿verdad?, de la carrera de derecho. Y se matriculan demasiadas personas, desertan también bastantes personas, y esto grava muchísimo el recurso económico de las universidades al no poder atender a todos los estudiantes. En esa época, el Banco Mundial ordenó a México no impartir carreras relacionadas con filosofía, música, educación artística, toda esta parte, ¿verdad?, de literatura, etcétera, por el Banco Mundial considerarlo como un gasto innecesario. En esa época, con Carlos Tunerman, un amigo de Nicaragua, realizamos, él en esa época representaba a la UNESCO en la región de América Latina, e hicimos una contrapropuesta por parte de la UNESCO, en donde el ser humano tiene el derecho, tiene la libertad de estudiar la carrera que crea y que le toca a los gobiernos desde el punto de vista económico buscar cómo cubrir, cómo alcanzar ese desarrollo económico, esa estabilidad, que la gente termine una carrera y pueda encontrar empleo. Sin embargo, se encontraron dificultades para llevar a cabo este trabajo, sobre todo que la gente insistía saturando más estas carreras. De ahí a que sí se habló de un gasto en matriculación en los estudiantes para poder desalentar su ingreso a esta parte. El otro problema que se detecta es el tema regularmente en donde no hay una convivencia entre las universidades y las empresas para poder hacer una alianza sobre lo que podría ser el proyecto de trabajo. Si me corre la siguiente lámina, por favor. Jesús, si me corre la siguiente lámina. El tema, aquí están en datos del abandono escolar y las pocas oportunidades laborales, y que vemos que en nuestra América Latina, como mencionaba yo, se llega, ¿verdad?, prácticamente en el primer año a un 20% de que la gente no tiene oportunidades laborales, abandona la universidad por problemas en torno a la elección de carrera, deficiencias en la orientación vocacional. Hace un momento mencionaba yo el tema de que no hay una vinculación entre la empresa y la universidad
para adaptar los planes y programas de estudio, lo cual ha generado una dificultad muy significativa y desalienta a los estudiantes hacia este trabajo. La siguiente gráfica, por favor. En la siguiente gráfica estamos hablando de que los jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación, tanto en hombres como mujeres en América Latina. Los datos 2014 nos hablan igual lo mismo, cada uno de los países, que es un porcentaje, la mayoría de ellos arriba, muy arriba del 20%, principalmente en las mujeres, que es un tema que la UNESCO ha luchado mucho desde hace algunos años sobre el tema de la equidad de género, sobre el tema de la igualdad de oportunidades en el trabajo, en el estudio, y que no se puede seguir avanzando con este desequilibrio en donde la mujer no tiene acceso al trabajo, no tiene acceso a los estudios, y va siendo necesario hoy para hablar de terminar con la violencia, terminar de muchos problemas de formación, educación cívica, relación social, se requiere sin lugar a duda la escolarización de la mujer. La siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina encontramos un elemento muy descriptivo, jóvenes entre 15 y 29 años, en donde estamos, esta lámina igual corresponde al año 2017, en donde estamos viendo la primera columna que habla de desempleados. Es muy alto el índice de personas que no están empleadas entre 15 y 29 años y que este tema de la falta de empleo genera problemas del crecimiento del mercado informal, genera problemas de inseguridad. Hay gente que para poder comer, para poder llevar sustento a su familia, le es más fácil robar, asaltar a la gente en los cajeros, asaltar a la gente en el transporte público, y que desgraciadamente esto ha crecido muy fuerte desde los años 80 hasta nuestros días. En el caso de México me apena referirlo, mencionarlo, pero se ha generado con el tema del narcomenudeo, las drogas, tantas, diríamos, situaciones, ¿verdad?, tan irregulares que generan inestabilidad, y el crimen organizado ha crecido sorprendentemente, que cobran piso, que buscan a niños, a estudiantes de secundaria para delinquir, desalientan a la gente para estudiar, para trabajar. Y regularmente cuando el gobierno mexicano actual realiza programas de becas, separarlos del tema de la delincuencia, y la gente duda porque dice, bueno, si tú me ofreces, dar un número, ¿verdad? Me ofreces $200 mensuales de ingreso, y en un mes con 25, 30 días de trabajo, con 12, 8 horas de trabajo diaria, el crimen organizado me da los mismos $200 en un solo día por darle un pitazo, vigilar o repartir la droga. Entonces, algo muy complejo, y es un trabajo que estamos realizando unidos precisamente con el tema de la UNESCO para atender este tema de la reprobación y la deserción escolar. Aquí el tema que se refiere propiamente a la repetición del ciclo escolar es muy complejo determinarlo, porque muchas de las universidades tienen un proyecto de educación flexible que les da la oportunidad del alumno que lleva 6, 8 asignaturas en un semestre, en un bimestre o en un cuatrimestre, reprueba 3 o 4, puede continuar. El currículum se ha hecho muy flexible, de que no hay mucha seriación de las asignaturas para que no se estanque, y puede inscribirse al siguiente cuatrimestre, al siguiente semestre, y que adeude las otras materias con 3 posibilidades. 1, presentarse a un examen extraordinario. 2, recursar la asignatura. O 3, volver prácticamente a recursarla al final de la carrera para poder ver si le faltan créditos, le sobran créditos, y poder ajustar ese proyecto. No se detecta con precisión el porcentaje, la tasa de esta repetición. Sin embargo, lo podemos notar en el elemento del egreso, que regularmente, si hoy, 2020, ingresan, por dar un número, 1,200 estudiantes en X carrera, en el transcurso de 4 años, 5 años, que es lo más largo que dura un plan de estudios de licenciatura aquí en México, de esos 1,200 alumnos, aproximadamente 120 alumnos terminan completamente de manera regular su carrera. Y de esos 120 que terminan regularmente su carrera, solamente se titulan, en ese periodo que estoy hablando, aproximadamente 12 estudiantes. Muy poco. La gente no se titula. La gente ha visto como una dificultad, como un bloqueo esa parte,
las fallas que se tienen es que al académico a nivel universitario no se le paga tiempo extra, no se le paga las asesorías de tesis, esto va desalentando. Y lo más delicado, lo más grave, no hay una articulación de una metodología de investigación, de un diseño de un proyecto de investigación, de instrumentos para investigación, que esté articulado con el marco teórico que se puede utilizar en cada una de las asignaturas, los contenidos teóricos, y lo más importante, que haya un acompañamiento de un académico prestigiado para que pueda orientar al estudiante en un egreso adecuado. ¿Qué problema trae todo esto? Trae un problema, y que esto, repito, ha sido grave de América Latina desde los años 70, se ha estudiado esta problemática desde los años 70, y el grave problema principal se puede dividir en tres causas. Uno, que sería por parte del estudiante. No hay una orientación educativa correcta, no hay una inducción en la misma universidad que se quiere, que se presenta, que se va a trabajar. Tercero, hay una desmotivación constante y permanente con los estudiantes hacia ese trabajo. Doy un ejemplo muy práctico, muy general. Todas las carreras de derecho en todas las universidades del mundo, en los primeros semestres, tienen que ver el tema de derecho romano, por dar un ejemplo. Y hay muchos estudiantes que piensan que entrando el primer semestre ya están litigando, quieren hacer en un debate, quieren hacer un juicio oral, y esto se lo van planteando y dicen, no, esto lo tendrás que ver hasta el sexto, séptimo semestre y no ahorita. Ese tipo de asignaturas con una carga de contenido muy fuerte, de orden memorístico, de orden, diríamos, alejado mucho de algunos elementos de la vida real, los desalientan, y ahí es donde van generando un problema para la deserción. Otro problema es el tema de las propias universidades, que no existe un sistema de recepción de los estudiantes, un seguimiento de su progreso, un seguimiento, una orientación sobre el trámite para la credencial, para la biblioteca, para el trabajo, para las asignaturas, la carga horaria, cumplir con el idioma de lengua extranjera para titulación. Todo este tipo de procesos y orientaciones no existen, no los hay, y se genera, ¿verdad?, una verdadera dificultad por parte del estudiante. Y una tercera causa, y muy importante, es el tema de orden económico, como lo estamos viendo precisamente en esta lámina, las que hemos visto. Regularmente el joven que llega a una universidad, prácticamente ya siendo adulto, después de haber cumplido 18, 19 años, viene el tema del embarazo, viene el tema de echarse un compromiso adicional o necesidad por la casa, la presión de la casa de tener que trabajar. Y ahí es donde empieza a descuidar el elemento educativo y totalmente alejado del trabajo que realiza, como lo vamos viendo en la gráfica, con nada que tenga que ver directamente con la parte de su capacitación, su formación, su inducción al trabajo. Esto va desalentando a la gente y va siendo el factor principal que le va obligando a esta reprobación. Comentaba yo con Jesús hace unos días que conversábamos sobre este tema, que en México, en el caso de la UNAM, hay un fenómeno. Yo como académico de la UNAM, como director de área en esa época, en los años 80, tuve el atrevimiento de preguntarle a las autoridades en una junta del Consejo Técnico, del Consejo Académico, Consejo Universitario. Fui miembro del Consejo Universitario durante un periodo, 4 años duró esta parte, y ahí interrogaba a las autoridades porque es algo real. Un alumno que vive en el sur de la ciudad, le dan su espacio para la universidad al norte de la ciudad, que es una distancia aproximadamente de 45, 50 kilómetros de distancia, que se puede recorrer fácil, ¿verdad?, en 30, 35 minutos. Sin embargo, el tráfico que hay en esta Ciudad de México es verdaderamente impresionante, que se tienen que hacer 2 horas y cuarto de viaje por el tráfico. Y obviamente al que vive el norte de la ciudad le dan matriculación en la universidad al sur. A la hora de plantear yo esto en el diseño, en la recepción de los alumnos, les pedía, ¿verdad?, a los administradores que cuidaran este elemento y vieran el espacio de acuerdo a su domicilio cercano. Ellos lo veían y me decían, no podemos. Si nosotros, porque es una respuesta que me inquietó mucho, pero se lleva a cabo todavía en algunas universidades públicas en México, en donde exigen del estudiante, es gratis, es en la escuela. En el caso de la UNAM, los alumnos no pagan más que 20 centavos al año, y obviamente nada más les cuesta, no paga nada más. Indudablemente dicen las autoridades, bueno, como ha generado política, resistencia, hacer un pago de una matrícula,
por lo menos tenemos que ver que este alumno, que no paga nada de colegiatura, nada de matriculación, tiene que ver por lo menos cambiarse a un departamento, a un cuarto, o vivir con algunos compañeros o algún familiar cercano a la universidad, para él resolver ese problema. Haya una voluntad. El que no la tiene, el que no hay una disposición de parte de él, solitos ellos van generando un sistema, llámese, de depuración. El que no puede, el que no invierte, el que no busca cómo resolver por cuenta propia esta dificultad, que al mismo tiempo va con la carga horaria que dan en los primeros semestres de materias, esto que mencionaba yo, de orden muy enciclopedista, memorístico, lo van haciendo, dice, para el calado. Cuando ya lleguen, en el caso de las carreras de biología, química, ingenierías, etcétera, que requieren de mucho laboratorio y que se requiere de mucha inversión por parte de la universidad, esa misma deserción a la universidad le va librando un poquito de ese gasto y poder resolver adecuadamente uno que llega a medicina, que llega a biología, que llega a química y que necesita laboratorios, tendrá, ¿verdad?, el laboratorio que tendrá capacidad para 30, 40 estudiantes y no como es en el primer semestre que regularmente cada grupo llega a ser de 120 o 130 personas, que es una medida, repito, inadecuada, no es justificación y que de ahí, ¿verdad?, el gobierno actualmente está buscando cómo exigir esa parte de abrir este proyecto. Déjenme decirles que hace poco en México, en el año 2010, concretamente 2010, se empezó a trabajar por parte de las autoridades educativas ya de un sistema de educación abierto, en línea. No ha tenido el impacto que se quiere. Afortunadamente, hoy este tema de la pandemia sí ha sido una ventaja que ha hecho flexible este sistema. La gente le ha tomado confianza y aún así, sin embargo, hay muchos académicos, muchos estudiantes que incluso dicen, yo espero el retorno a clases de manera presencial. Hasta aquí terminaría mi ponencia en este primer subtema, Jesús. Si me da oportunidad de que hagamos el planteamiento al siguiente proyecto. Correcto. Al siguiente subtema. Ok, el siguiente subtema que se conversaría, creo que el profesor ya dio un punto que va muy ligado a la siguiente subtema. El siguiente subtema son las causas. O sea, ya hablamos del antecedente y de las dificultades laborales que puede tener un joven de una edad que se encuentra una edad en la que está en ese proceso de educación superior, o debería estar, y cómo las gráficas nos muestran la cantidad de jóvenes que no se encuentran ahorita mismo en entidades educativas. Ok, profesor, usted dijo 3 puntos importantes con respecto a las causas de deserción, las razones por las cuales un estudiante deserta, y me gustaría que me las sintetice o me las concretice las 3 que dijo. Para usted, ¿cuáles son esas 3 mayores causas estudiadas de América Latina que están impulsando la deserción y repitencia? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ligada a esa, es, si estas causas existen, ¿cuál va a ser el efecto que va a tener la pandemia con respecto a estas causas a mediano plazo en las entidades educativas? Sí, desde luego. Las voy a puntualizar. Una causa es los factores propiamente del estudiante, los factores motivacionales del estudiante, su situación de vida, su experiencia, su interés, su soporte económico para estudiar. El otro es el que se refiere al orden institucional y pedagógico de la organización. Entra todo, ¿verdad? Esto que describía como un ejemplo, algo que es verdaderamente, en el caso de nuestro México, sucedió en los años 70, y a propósito, lo recuerdo ahorita que mencionaban a Paulo Freire, en los años 70, antes de los 70, en México no había más que 2 instituciones importantes que recibían alumnos de todo el resto de la República Mexicana, que eran la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Antes de los 70 no había otras universidades más que estas. En 1971 a 73 se masifica el sistema de la universidad. Se abren 450 universidades tecnológicas, se crea la Universidad Autónoma Metropolitana, que hoy es otra institución prestigiada y de muy buen nivel público en nuestro país, y se crea de la misma UNAM campus, que refería yo es un campus, ¿verdad?, satélite de la Universidad Nacional Autónoma de México, los que fueran escuelas de estudio superior, ahora ya son facultades de estudio superior, que fueron en distintos puntos de la República Mexicana, hacia el norte, hacia el sureste, hacia el noroeste. Y el problema que tuvimos ahí fue una improvisación de la planta docente. Abrieron muchos campos y no había docentes, y ese fue un problema de tipo pedagógico. Y este era un elemento que obligaba
causaba la reprobación a deserción. Obvio, los maestros no tenían experiencia didáctica, no había experiencia para dar seguimiento al proceso del alumno, su desarrollo, su evolución, etcétera. Y otro tema, el tercero, sería el de orden socioeconómico y laboral, que esto indudablemente antes de los 70 era el ingreso a la universidad, entraba con carga horaria, diríamos, abierta. El alumno podría tener clase de 8 a 10 de la mañana, tiempo libre hasta las 12, clases de 12 a 2 de la tarde, tiempo libre y en la noche de 7 a 10 de la noche. Entonces era un alumno que no podía estar en este tiempo de, vamos a llamarle así, de horas muertas. Alrededor de muchas de estas universidades se apostaron fondas, cantinas, bares, lugares donde el joven iba a alcoholizarse, iba a consumir droga y esto generó este problema, vamos a llamarle así, de orden socioeconómico, laboral, porque indudablemente el alumno o trabajaba o iba a la universidad y se convertía en un estudiante de tiempo completo, que fueron los problemas, repito, ¿verdad?, de orden económico, tanto de la propia institución, que no hay salones, que no hay más maestros, que no hay matrícula, como del mismo estudiante, que decía, no, o estudio o trabajo. Esa es Profesor, la referencia. Antes que pase a la siguiente pregunta del mismo subtema que va ya muy ligada, aquí estamos hablando antecedentes pasados, ya la siguiente pregunta es el efecto que va a tener la pandemia. Yo quisiera decir un comentario que me llama mucho la atención de los 3 factores que el profesor ha dicho. Creo que anteriormente lo hemos dicho en eventos. Nosotros como proyecto hicimos entrevistas a varias entidades educativas aquí en nuestro país, en Panamá, y siempre me llamó la atención de profesionales de la educación que comentan o que comentaban de que la causa principal y la única causa por la cual existe deserción en Panamá, que en varias universidades supera el índice del 30% por investigaciones que hemos realizado, la única causa es la causa financiera. Y me llama la atención de que el profesor comenta de que no solo es la causa financiera, no solo es que el estudiante no quiere pagar o no tiene dinero, sino que también hay causas motivacionales, causas de vocación, causas de expectativa y otros aspectos que quizás a veces no se toman mucho en este tipo de investigaciones o la forma en cómo se conoce estas investigaciones sobre la deserción y que son aspectos del estudiante, de entender lo que el estudiante vive. Y en verdad me llama mucho la atención ese punto, por eso lo recalco. Ahora sí, profesor, con respecto a los efectos de la pandemia, ¿cómo usted lo ve con toda esta situación? Con respecto a los efectos de la pandemia, y cierro esto último, Jesús, que sí, indudablemente, insisto, ¿verdad? Esta improvisación, con pena yo lo menciono, con mucho respeto, sin lugar a duda, con todos mis académicos, es en México, desconozco los otros países. Algunas visitas que he realizado a estas universidades, la más inmediata que es en Bolivia, en Santa Cruz, sí percibo, el problema que tenemos nuestras universidades de América Latina es que alguien termina una carrera y va a trabajar como académico, como docente, nunca hay una formación previa para ingresar a la docencia universitaria, ni básica, ni media superior. Y en el caso de Europa, regularmente en Europa, cualquier egresado de la carrera de biología, química, matemáticas, literatura y quiere trabajar en docencia, realiza 1 año y medio más de especialización en pedagogía, en didáctica. Y esto ha generado, aquí en México lo vivimos, mencionaba yo esa parte que en los años 70 se masifica y la gente improvisa un trabajo. La gente entró a trabajar sin título, no había terminado el título y obviamente los funcionarios pensaban, es joven, va a entender al alumno, lo va a ayudar, esto va a haber una parte motivacional y no, falló. Porque obviamente hoy tenemos muchos académicos con la nueva reforma educativa, estamos hablando de 2012, una comparación muy lejos del 70, pocos maestros ya son muy viejos, muy grandes, pero regularmente hay muchos académicos que hoy no pueden jubilarse, no pueden hacer su plaza definitiva porque no están titulados, por ejemplo. Y hoy las universidades exigen en todo el mundo que para dar clase en la universidad hay que tener un doctorado, hay que tener una maestría como mínimo para poder clase en la universidad. Ahora, ¿qué efecto nos va a dejar la pandemia? Este es un tema muy interesante, muy interesante, porque aquí viene algo que al menos hemos visto en México. En México doy yo mi referencia, aún así conociendo lo que están haciendo cada uno de los países, porque por la UNESCO, se pueden ustedes meter a la página, les doy ahorita el link en donde ven ustedes lo que la UNESCO recabó, 2 líneas de trabajo. Una, cada país de América Latina, ¿qué hizo para atender el tema de la pandemia? ¿Cómo hablar de este programa educativo? Que indudablemente en el caso de universidades,
es más fácil, más accesible porque todas las universidades ya empezaron a trabajar con las LMS, con programas, ya lo conocen, ya lo pueden prácticamente trabajar. Sin embargo, en educación media superior y hacia abajo, en educación básica, preescolar, primaria, es difícil. Los profesores no lo saben, no lo manejan. Los alumnos indudablemente no lo pueden hacer. Doy la referencia en donde la UNESCO reúne la experiencia de cada uno de los países. Mis respetos a dos programas importantes, uno el de Chile, otro el de Colombia, un tercero más el de Costa Rica, que fueron propuestas verdaderamente muy dinámicas, muy didácticas. De México me da pena la propuesta, pero el gobierno mexicano decidió finalmente pasar por televisión las clases. Pero el programa de televisión para preescolar pasa de las 11 de la noche a las 11:30 de la noche. Un horario desarticulado, no considera que el niño está solo, si el papá tiene que salir a trabajar o tiene que buscar cómo enfrentar esta situación de desempleo, porque obviamente la pandemia lo dejó sin empleo, y los educadores están al margen de la intervención didáctica. Le están quitando al proyecto curricular la esencia principal, que es cómo dar clase. El plan de estudios, el currículum, los programas, ahí están. Y siempre ha sido debate, lo mencioné hace un ratito, que si hace falta una formación didáctica, cada profesor va trabajando como cree, como le suena o como en su formación académica como estudiante tuvo, tratará de imitar la mejor imagen de un profesor excelente. Pero este tema está generando ahorita una anarquía en los sistemas educativos. Sobre todo un punto que nos va a quedar de tarea, en este caso esta plataforma que dirige el licenciado Jesús Riquelme hacia asesoría en las instituciones educativas, porque, con respeto lo menciono, mucha gente, imaginen ustedes que en primaria o en preescolar, un Zoom es una plataforma didáctica que me va a resolver todo el problema. No es cierto. No es cierto. Esto es un sistema de comunicación de transmisión frontal de un conocimiento y un niño en estos niveles necesita aproximarse a un objeto de estudio, manipularlo, realizar actividades de aprendizaje, interaccionar con otros compañeros para poder realizar este desarrollo y este aprendizaje. Ahí hay un error. Y obviamente cuando ahora más, el caso de Classroom, no tengo nada contra Google, pero el caso de Classroom, que es una plataforma, yo me oponía hace 3 meses que empezó este sistema y les decía a los directores, supervisores, métale dinero usted a una plataforma cerrada y que tenga control quién entra, quién sale, una seguridad para poder ver la clase y no una plataforma abierta. No, obviamente me dijo, no, usted no sabe, nos vamos a la cara. Y a la barata, a la regalada. Y les decía yo tuve la oportunidad de cuando generé este problema de educación en línea, desde el año 2004 al 2007 tuve la oportunidad de estar becado yo en mi posgrado en la Universidad Complutense en Madrid. Conocí ahí a un gran amigo, Arturo de las Heras, que dirige un programa educativo. Fueron de los pioneros, junto con la Universidad de Cataluña, de la enseñanza de lo que era la educación virtual, la educación en línea. Y desde ahí conocí las plataformas de la más antigua, Moodle, Canvas, Chamilo, Sakai, WordPress, todas las que hoy existen. Y obvio, no hay, diríamos, diferencias significativas en cada una de ellas. No las hay lo que el maestro quiera. Pero en cada sistema educativo, hoy en cada universidad, hay una anarquía. Imagínense, nadie sabe, y desde luego, ¿verdad?, que el jefe de academia, el director, dice, vamos a trabajar en un LMS. Y pues ya empieza la votación y la anarquía. Unos quieren Zoom, unos quieren una plataforma gratuita, otros pagada, y ahí genera un problema muy difícil. Está generando un problema muy serio que sin lugar a duda genera una oportunidad de calidad educativa, de mejorar, de volver a articular lo que en una clase presencial se realiza, es lo mismo que tenemos que trasladar a un aula virtual. Y claro, se requiere de una capacitación para poder lograr esta parte. Algo nuevo que nos deja esta pandemia, y de ahí todavía he puesto más mi proyecto, mi trabajo a la UNESCO, que la UNESCO lo tiene conceptualizado. Y hay 2 videos también, les voy a dar la referencia de los 2 videos. Uno, que cuando se habla de la nueva normalidad. Y la nueva normalidad, dice la UNESCO, no han matado periodistas, no hay contaminación, ahora no hay asesinatos, etc. Varias cosas que no ha pasado, porque la gente está confinada, y la UNESCO pregunta, ¿esto es lo normal o no es lo normal, la nueva normalidad? Y el otro que habla la UNESCO como tal, que prácticamente todas estas empresas que comercializan con el Internet, la comunicación, se han dedicado a distraer al sujeto, a generar un pensamiento consumista. Y dice, y hoy se quieren volcar hacia el tema educativo, pero es bombardearlo nuevamente con un sinnúmero de actividades que son más de orden distractor que de aprendizaje. Con esto cierro esta intervención, por favor, Jesús.
Me llama la atención también este punto, profesor. Nosotros, como le había comentado al profesor en una conversación que tuvimos, habíamos estado leyendo el informe de la IELSAC y un informe de la QS Ranking, que es una de las entidades que hace rankings universitarios, y que se hablaba mucho de los puntos que el docente, que el profesor está comentando con respecto a la forma en cómo se está trabajando el tema de la pandemia actualmente. Y bueno, como tercer subtema, y para culminar y empezar a abrir el espacio de las preguntas y de los comentarios de las personas, antes de iniciar invito a todas las personas que estén interesadas, escriban su nombre, escriban me interesa decir algo, queremos hacer esto de manera abierta, sin temor, sin desconfianza, tienen la posibilidad de tener el micrófono abierto para participar. Entonces, el tercer punto ya va más ligado a las iniciativas, a las soluciones, a los aspectos innovadores que se requieren para aportar esta nueva realidad. Usted, profesor, con toda la experiencia que ha tenido, ¿qué acciones las instituciones educativas usted nota que han tomado? O sea, ¿qué acciones han tomado instituciones educativas públicas y privadas para disminuir las tasas de deserción y repitencia en sus salones de clases? ¿Qué iniciativas nos podría comentar que está realizando y que usted conoce? Antes de dar respuesta directamente a esta pregunta, voy a utilizar un trabajo reciente, que estamos incluso, hago una cita yo en una publicación próxima. No les doy fecha, no les doy nombre, y que oigan ustedes esta reflexión para dar yo la respuesta de lo que se va haciendo y verán que ahí en el diálogo vamos a ver de dónde viene o qué es. Dice esta propuesta, a ver, porque estamos hablando hoy de características generales de las nuevas instituciones educativas formales. Las nuevas instituciones educativas formales. Y viene aquí la cita del autor que dice, este sistema educativo debe estar sustentado con garantías constitucionales. Los educandos no deben ser sometidos a un currículum obligatorio o a una discriminación fundada en la posesión o carencia de un certificado, título o diploma, ni obligar tampoco al público a mantener mediante una retribución regresiva un gigantesco aparato profesional de educadores y edificios que de mucho disminuye las posibilidades que el público tiene de aprender de los servicios que la profesión está dispuesta a ofrecer en el mercado. Usar las tecnologías modernas para lograr que la libre expresión, la libre reunión y la prensa libre fuesen universales y por consiguiente plenamente educativas. La escuela es una institución construida sobre el axioma de que el aprendizaje es el resultado de la enseñanza y la sabiduría institucional continúa aceptando este axioma pese a las pruebas abrumadoras en sentido contrario. Y ante esta frase que simbra nuestro pensamiento, le responde un grupo, una comisión que se genera para este estudio y dice el siguiente autor y en la misma fecha, donde quiera que encontremos un sistema educativo tradicional que ha resistido la prueba del tiempo y generalmente se pensó que no necesitaba más que algunas mejoras menormente ocasionales, algunos ajustes más o menos automáticos, actualmente está desatando una avalancha de críticas y sugerencias que a menudo van hasta el punto de cuestionarlos en su totalidad. Algunos jóvenes ahora protestan más o menos abiertamente contra los modelos pedagógicos y tipos de instituciones que se les imponen, aunque siempre es fácil delimitar la influencia de este fenómeno en particular con su vago malestar y destellos de rebeldía. Aquí terminan las dos citas e indudablemente a lo que yo voy, mi respuesta, ¿qué están haciendo las instituciones? Las instituciones, llegando a estas fórmulas, están abriendo a ser más receptivas, más abiertas, más flexibles. Algo importante que no se ha hecho, deben dar seguimiento al desempeño de los estudiantes durante cada uno de los procesos, en cada uno de los semestres o cuatrimestres que dura su carrera, para detectar inquietudes, lo que nosotros llamamos en el tema de calidad educativa, que les repito, en la UDUAL he sido evaluador externo a nivel internacional, se dice, una institución debe adaptar sus procesos acorde al paso del estudiante, no al revés, no que el estudiante debe adaptarse a cada proceso, lo decimos nosotros de manera coloquial, ¿verdad? Un alumno entra al salón, entra a la escuela, no, para entrar tienes que ir por la puerta 2 y tienes que sacar tu credencial en el edificio K y D, y un ir y venir
que hasta el académico también. Oye, para utilizar una computadora o un cañón en tu salón tienes que pedirle al coordinador y a tal. Que dicen, no, pues ya se me fue la hora de clase, pues ya no pido ningún material, porque los procesos están totalmente desarticulados. Y cada uno es un dueño, ¿verdad?, de ese proceso, se siente rey y obviamente obliga prácticamente a desgastes a los usuarios del servicio, que son los estudiantes. El proceso clave en una institución educativa, aquí lo dice uno de los autores, es el aprendizaje. Todos los demás procesos deben estar diseñados automáticamente de manera coordinada, cordial, ergonómicamente para que el estudiante transite sin ningún problema y facilite su desempeño. Y desde luego, las instituciones tienen que evaluar no el desempeño del académico, no reprobar al maestro, correrlo porque no funciona. Tiene que reconsiderar cada uno de los procesos, evaluarlos y capacitar de manera constante y permanente a los docentes en sitio. Los cursos, los talleres deben hacerse, así los hacemos nosotros ahorita en este programa de la capacitación de los docentes para el aula virtual. Reunimos a los académicos y es maravilloso ver cómo 5 o 6 profesores de preescolar, 5 o 6 profesores de primaria, 6, 10 académicos de licenciatura, de posgrado, están discutiendo sobre los materiales en una asignatura, los contenidos, si es un video, si es un ejercicio, el tema fuerte que es los exámenes. La gente siempre ha despreciado los exámenes. Aquí estamos, y muchas instituciones lo están haciendo. 3 elementos importantes están haciendo en universidades. 1, vincular su carrera universitaria con la empresa. ¿Cómo? A través de una práctica profesional, que sea obligatoria como la carrera de medicina. Es la única carrera que, mis respetos, el estudiante está hasta el segundo semestre y de ahí afuera es en hospital. En hospital realiza prácticamente toda su carrera. Las demás tienen que ir a volcarse hacia esta experiencia. Y 2, que es también muy importante, buscar que las instituciones, la admisión del alumno, se realice un diagnóstico, una inducción, una evaluación y tratar de generar un sistema de ver el alumno que se está resistiendo, que está faltando, que no cumple, para ver qué acciones implemento para poderlo llevar a un adecuado término. Y el tercero, claro, que es el más importante, las instituciones hoy en día están buscando, ¿verdad?, de manera permanente el tema de la libertad de academia, la libertad de gestión, la libertad de trabajo, para que haya un trabajo de orden colaborativo. Recuerdo que hace tiempo un maestro decía, yo escondo mi libro porque a mí me costó trabajo prepararlo, mi material, etcétera, y no lo doy. Cuando debe ser al revés, aquí está, comparto mi proyecto de trabajo, acepto críticas para que yo, obviamente, con esas críticas se reconozca, ¿verdad?, la mejora que debo realizar en el proyecto, en el plan, y haya un beneficio a toda la comunidad. Nos ha tocado instituciones que se han fusilado programas, planes, currículums de otra. Y mis respetos para esas instituciones, que han sido de empresarios, son privadas, ¿verdad?, que han sido de empresarios alemanes, japoneses, americanos que vienen a México ahora en la empresa. Y cuando se habla y se dice, oye, es que vamos a reunirnos y a demandar a los que se robaron el plan, se robaron a los académicos, les ofrecieron el doble, etcétera. Recuerdo respetuosamente a estos dirigentes, estas instituciones que sonríen y dicen, no, dice, yo vine a México a hacer un sistema educativo de calidad. Y si la competencia me lo está robando, me lo está quitando, dice, eso para mí es un orgullo. A mí me obliga a mejorar mi sistema porque además soy líder, me lo están copiando. Y el otro, la sociedad mexicana, la sociedad panameña, la sociedad de Costa Rica, Colombia, necesita este tipo de competencia. Mejorar, 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 porque indudablemente esta es una idea que dice el beneficio no es para una u otra escuela, no, es para los estudiantes. Los estudiantes, la ciudadanía obtiene un beneficio incalculable. Las citas que yo estaba leyendo, la primera me refiero yo a Ivan Illich, un pedagogo que es italiano, vino a México y en México en los años 70, en Cuernavaca, SIDOC se llama el centro, realizó esta reflexión. Él realizó esta reflexión y habla después de ahí la desescolarización de la sociedad de su libro. Después de ahí vino Reinberg, otro autor que habla de la escuela ha muerto. Y a la UNESCO le impactó tanto este análisis que la segunda lectura es del director del Instituto de la Comisión Internacional para el Desarrollo Educativo de la UNESCO, que había dejado de ser en ese tiempo ministro de Educación de Francia, Edgar Faure. La Comisión Faure se llama este proyecto, que la estudien. Y vean las palabras, coincide. Faure en la comisión es un libro que afortunadamente la UNESCO nos ha hecho caso de ver este proyecto, que fue en los 70, repito, fue en los 70 cuando dicen, señores, la escuela tiene que cambiar. Nos está hablando de la tecnología de la televisión, de la que están hablando en ese momento, apenas del fax. Hoy es muy
ad hoc esta reflexión a lo que estamos viendo. Ahí está lo que tienen que hacer las escuelas para poder hablar. A mí me encanta cuando se habla de este tema, indudablemente, ¿verdad? Que desde Paulo Freire, que debe decir, la tecnología moderna debe lograr la libre expresión, la libre reunión, la prensa libre es universal, conocimiento, o sea, la manera. ¿Por qué tenemos que estar pagando bajadas de aplicaciones, pagar más internet por una u otra aplicación, cuando ahora que tenemos en un móvil toda la información, ¿por qué no la van a cobrar? Si es un sistema de orden educativo. Estamos dirigiendo, hay una de nuestras candidatas, ahí le pido yo a Jesús que me ayude a rescatarla, a concretar su investigación de Argentina. Ella me propuso un tema de investigación tal cual, y lo queremos llevar no nada más a la UNESCO, sino al Banco Mundial. Dice, y muy acertadamente, el Internet debe ser gratuito. Es un material educativo, y si la educación es obligatoria y es un derecho del ser humano, deben buscar los recursos para ello. O la otra, ¿verdad? Habrá una beca, habrá un financiamiento para decir, no te preocupes por eso, y aquí está este elemento. De lo contrario, toda esta brecha, porque hay escuelas, hay resistencia, hay maestros que me han cuestionado en el trabajo, que me dicen, tú le estás apostando a la tecnología, pero hay zonas rurales en donde no hay luz, no hay internet, no hay televisión, no hay esto. Dice, estás siendo elitista con este proyecto. Acepto la crítica, pero no puedo cegarme yo al avance de la nueva tecnología. Me regreso yo a la imprenta y me regreso yo al libro. Cuando aparece el libro era lo mismo. El libro fue prácticamente, rompió el modelo educativo de ese entonces, y no era nada más una persona, ¿verdad? Que era el letrado, el que me iba a leer el libro, interpretármelo. Yo tenía que estar paciente 2, 3 horas escuchándole su lectura. Se dormía, pues me tenía que esperar, ¿verdad? La educación universitaria en la Edad Media, a que despertara y siguiera leyendo. En esa época hubo libre circulación de la información a través de los libros, la prensa, y generó en el sistema educativo feudal, concretamente del clero, la iglesia, una ruptura de ese modelo pedagógico y didáctico. Estamos evolucionando, necesitamos consolidar este proyecto, y ahí va la interpretación de estas instituciones educativas. Afortunadamente, cierro con esto, un tema que están retomando todas las universidades ante este proyecto nuevo, es dar mayor peso a temas de orden emocional, socioemocional, afectivo, de salud, y dejar esta carga prácticamente que se ha obsesionado de que un académico debe llegar a un salón a vomitar información, a dar datos, fechas, nombres. No, la información ya se adquiere de cualquier forma. Ahora el tema es cómo socializar ese conocimiento, ese saber, y el otro, que es lo que la UNESCO trabaja hoy realmente, cómo resolver los conocimiento a través del aprendizaje. En otro no, dos sujetos que están dialogando para descubrir qué forma tenemos que referir para construir nuestros futuros, que ese es el elemento hoy necesario y fuerte. Con esto terminaría yo aquí, Jesús, mi intervención. Wow. Profesor, ¿verdad? Nosotros como proyecto sí nos motiva mucho lo que el profesor dice, porque hay varios factores que nosotros como Convidia compartimos claramente como jóvenes que son requeridos y que realmente impulsan al proyecto Convidia a saber que estamos visualizando hacia un enfoque correcto, porque el tema de entender la necesidad del estudiante. Entonces, es motivador escuchar que se ha tocado mucho estos temas durante años y décadas, y que poco a poco se está viendo este cambio, y más con la pandemia ahora, como empresa tecnológica, vemos que es una realidad que en algún momento las instituciones educativas van a tener que tomar en cuenta para tener mayor conexión con sus estudiantes. Ok, le quiero dar gracias al profesor por todo lo que nos ha expresado la noche de hoy, y ahora quiero dar espacio para no solo preguntas, sino también comentarios. Vemos que varios profesionales, he notado que varios de estos profesionales son de otros países, no son de Panamá, son de Costa Rica, hay de Guatemala, hay personas de Honduras. También agradecería mucho que si tenemos a profesores de Panamá, de la Universidad Tecnológica, mi universidad y la universidad de mis compañeros, que tienen algún comentario, que quieran hacer una pregunta, compartan. Estamos en un espacio abierto para compartir. Quisiera comenzar llamando aquí, dándole el micrófono para que nos comparta su comentario al profesor David Torres, que se encuentra en el público. Nos gustaría que nos diera su experiencia y su perspectiva con respecto a lo que estaba escuchando sobre la actividad, y que si tiene alguna pregunta, que la haga abiertamente también, para ir conversando poco a poco sobre lo que se está hablando el día de hoy. Entonces, profesor David, no sé si tenga la posibilidad de abrir el micrófono.
En el caso de que no, nosotros podríamos entonces también compartir sus comentarios. Hola, buenas. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Bueno, me sorprende porque no pedí la palabra, pero igual, agradezco la oportunidad. Realmente hice algunos comentarios en el chat acerca de la exposición que nos está haciendo el profesor Enríquez aquí, porque noté que hay mucha coincidencia, pareciera ser que hay una repetición de la realidad en países del área de Latinoamérica, como México o como Panamá, y como estoy seguro ocurre en algunas otras áreas de la región. Me preocupa mucho dos cosas aquí. Uno, el acceso desde la función que debe tener el Estado para con la población. De brindar las herramientas que permitan o faciliten, Dios santo. Disculpen la inoportuna aquí. No se preocupe, profesor. Como comenta, el paso abierto, así que... Si alguien está llamando, y apague el teléfono de todos modos. Oh, Dios, está apagado. Voy a apagar el teléfono. Ok, eso por un lado. Y por el otro lado, él mencionó una crítica que le hacen y que para mí resulta en una gran preocupación, y es precisamente el acceso que tienen los estudiantes de las áreas rurales, y que esto se agudiza si lo vemos desde los niveles iniciales hacia el acceso a las universidades. La experiencia, como mencionó aquí el compañero que está haciendo de mediador, es que hemos tenido en la Universidad Tecnológica durante el primer semestre, no uno, sino cualquier cantidad de casos de estudiantes que viven en las montañas, que viven en las comarcas, que no tienen acceso a la tecnología. No solo porque no hay internet allá, las compañías que tenemos aquí se han quedado desfasadas, rezagadas y no brindan el servicio a estas áreas apartadas, sino porque además las condiciones económicas de estos estudiantes no le permiten tener acceso ni siquiera a un celular, y eso que en Panamá aquí supuestamente la población tiene 2 o más celulares. Entonces, eso dificulta el acceso a la tecnología como una herramienta para mejorar las posibilidades de ascender educativamente y socialmente. ¿Qué papel tenemos nosotros los docentes para poder transformar esa realidad? Y cómo nosotros podemos también aportar a las estructuras del Estado, a los gobiernos de turno, como un mecanismo de presión para que se preocupen más y procuren resolver esto. En Panamá se ha estado pidiendo que el Internet para fines educativos sea gratuito, pero hasta ahora el gobierno de turno ha sido sordo ante esta solicitud, y las dificultades siguen siendo afrontadas por los jóvenes que realmente tienen interés en superarse. Así que esa sería pues mi mayor contribución, mi mayor preocupación sobre este tema. Tenemos también a una profesora. Muchas gracias, profesor David. En verdad, agradecemos su contribución. Creo que va justamente al punto de lo que se está conversando, y es increíble que notemos la similitud que hay en varios países de América Latina con respecto a las situaciones que se viven. También hemos... importante, los comentarios o sugerencias que se escriban en el chat, nosotros vamos a brindar el micrófono a la persona que lo haya dado, porque el objetivo principal es que se converse. Tenemos un comentario de la profesora Teresa. Ya la profesora Teresa nos comente qué cree sobre todos los aspectos que se han conversado en la actividad del día de hoy, y que nos diga su perspectiva, o si tiene alguna pregunta, su pregunta en sí. Profesora, si tiene situaciones con el micrófono, me comenta. Ok, por lo que veo, la profesora Teresa sí tiene ciertas dificultades con el No sé, micrófono. Jesús, si Buenas puedo noches. contestar.
la réplica de David Torres o lo hacemos al final de las intervenciones? Ah, disculpe. Sí, se me fue. Disculpe, profesora Teresa. Comencemos con la réplica. Disculpe, profesor David, también. Breve, voy a ser breve para no distinguirme. Felicidades, maestro David Torres. Excelente. Mire, hoy México está liderando en todo el mundo el tema de la educación indígena. Mi director regional de UNESCO está aquí enojadísimo porque obviamente tenemos una embajadora de los pueblos originarios y no hay nada, no hay apoyo. Lo mismo que usted me dice, se promete carreteras, se promete postes desde el siglo pasado y no se ha cumplido, no se ha cumplimentado el proyecto. Llega el recurso y se desvía en otras partes. Hoy estamos nosotros construyendo, y ahí es donde le doy la razón al gobierno cuando el gobierno dice educación a distancia. Yo diferencio, les digo, la educación en línea, la educación en internet es otra. Estamos hablando de la pedagogía virtual y tenemos que rescatar esa nueva metodología, esos conceptos. Educación a distancia, que era en el siglo pasado, cuando, usted lo dijo, David, el niño, el joven está en la montaña, hay que mandarle por correo postal el material, los ejercicios, el impreso, el trabajo, para que pueda realizar esa tarea. Y lo más importante, nosotros queremos de la misma comunidad indígena, de la misma comunidad rural, certificar a docentes, auxiliares, al papá, a la mamá. Hay gente muy inteligente que incluso habla las lenguas originarias, a que sea el que haga la lectura con los niños de primaria, con los niños de secundaria. Hacer de esta educación a distancia una realidad. Mientras, y tiene que haber recursos, tiene que haber camioneta para los profesores que tienen que trasladarse a estas zonas, alimento, despensa, todo ello tiene que trasladarse a este punto y de ahí vamos a ahorita. Ese es un plan que tenemos para esta nueva contingencia. Estas comunidades aisladas que estuvieron fuera de la corriente eléctrica, fuera del internet, necesitan un apoyo humanitario. Necesitamos hacer presencia en esos lugares para hacer foros, juegos, torneos, ejercicios en donde esta socialización va a obligar a este espacio de los campamentos, una lectura, una tarea, una conferencia. Tenemos que generar ese acercamiento con estas comunidades. Felicidades, maestro David Torres, excelente ponencia. Ok, ahora sí, en verdad, le quisiera dar entonces ahora el espacio a la profesora Teresa, que también nos había comentado algo en los comentarios y me gustaría que lo exprese y que comparta con nosotros su perspectiva con respecto al tema que se estaba hablando el día de hoy. Profesora Teresa, ¿nos comenta si puede abrir el micrófono? Ok, lo abrió hace unos minutos. Vamos a ver, vamos a esperar unos minutos. Ok, por lo que veo, quizá la profesora está teniendo problemáticas con el micrófono. Profesora, bueno, nos comenta por los comentarios si tiene alguna situación. Para escribir, digo, para expresar lo que la profesora había estipulado, la profesora nos había comentado de que los aspectos que el profesor dijo, todos los aspectos integrados de lo que se comentó, influyen directamente en lo que es el tema en sí, que es deserción y repitencia, o sea que es un proceso integrado. Fue el comentario que la profesora escribió sobre el tema que se está expresando. Y el último comentario que hemos recibido, creo que el profesor lo respondió en los chats. No sé si la persona quiera conversar. El profesor José Barrante Acosta, por lo que leí, es un profesor se encuentra actualmente en Costa Rica. Profesor, si quiere compartirnos su experiencia con respecto a la actividad, le damos el micrófono abierto para que nos comparta. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, al menos en Costa Rica, como profesor y como estudiante, yo no podría decir que, aunque existe alcoholismo, obviamente, entre los estudiantes universitarios, que ese sea un motivo de deserción. De hecho, muchos se gradúan y siguen siendo alcohólicos. Casi que más bien habría que investigar las causas por las cuales empiezan el alcoholismo durante la universidad. Fuera por estrés, fuera por influencia externa, valdría la pena investigar eso. Pero al menos en Costa Rica, sí, la exclusión es principalmente por falta de acceso y por factores económicos. Gracias. Muchas gracias por su... Comenté, maestro, que es admirable. Costa Rica es uno de los países en América Latina que incluso está llamando inversiones para el tema del medio ambiente, porque ha realizado, mis respetos a Costa Rica, un trabajo verdaderamente solidario.
Ahí mencionaba yo en el comentario que le hago, que es de ahí, es el único país en nuestra América Latina que no ha sufrido guerras, no hay violencia, una sociedad verdaderamente civilizada. Y que de ahí está precisamente la universidad para este proyecto de la cultura de paz en toda nuestra América Latina. Eso se lo reconozco. Y sí, habrá que investigar esto que me dice, muy cierto. ¿Qué genera ese problema del alcoholismo? Totalmente de acuerdo. Perfecto. Bueno, antes de pasar a las siguientes intervenciones, quisiera invitar a las personas que actualmente se encuentran en el Zoom, aquí presentes, que nos apoyen con el sondeo Convidia. Como les comenté al inicio de la actividad, nosotros como plataforma realmente queremos hacer un cambio en la forma en cómo vamos poco a poco desarrollando este tipo de actividades y recibir cada una de sus retroalimentaciones. Aunque usted considere que lo que vaya a escribir no es funcional o algo por el estilo, todo lo leemos, lo estudiamos, lo que nos comentan, lo utilizamos para las siguientes actividades y cada comentario que usted nos haga es válido para todas las personas que están presentes. Ya abrimos el microsondeo. Si pueden ver en la caja de chat, van a poder ver que se encuentra el link de la actividad. Tocan el link, solo es cuestión de tocarlo, nos va a llevar a una pantalla de la encuesta del sondeo y son alrededor de solo 4 preguntas. Únicamente 4 preguntas, es menos 40 segundos y pueden dejar su comentario en la parte inferior de la encuesta y de esta manera todos los análisis de la experiencia del día de hoy se van a estar recibiendo y se van a estar atendiendo para mejorar la actividad. Profesor, nos dejan un correo, me imagino que es para el tema de las alianzas con respecto al proyecto. Profesor, ahí está Daniel.Jiménez. Gracias, profesor Daniel. Como les comento, entonces, ya tenemos 5 minutos previamente y después vamos a hacer una última intervención que tenemos apuntada para ir recibiendo las encuestas. Voy a estar diciendo cuántas llevamos actualmente para que vayamos contabilizando las personas que la vayan llenando. Ok, hasta ahora ya hay 2 personas. Agradeceríamos, muchas gracias a las 2 personas que han dejado su respuesta. Listo. Ok. Tenemos 2 personas. Si alguna de las personas presentes tiene alguna consulta, ya van 5 personas. Gracias a las otras 3 personas que han llenado la encuesta, 6. Veo que se está actualizando en verdad rápido, qué bueno. Si alguna persona tiene una consulta con respecto a cómo llenar el microsondeo, se lo agradecemos. Nosotros respondemos cualquier duda en la caja de chats. Ok, ya llevamos un total de... Ok, nos mantenemos en 6. Van 7. 7 personas. Somos un total de actualmente 47 personas. Nos faltan 40 personas que si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ok, profesor Daniel, gracias por la pregunta. El link que voy a enviar a continuación en la caja de chat. Ese link que envié. Toquen el link y automáticamente la plataforma va a llevarlos a la encuesta de Convidia automáticamente y como le comenté, solo de arriba abajo solo son 4 preguntas y con estas 4 preguntas abajo toca el botón de enviar y ya se envía toda la experiencia. Profesora Indira, listo, me envió un mensaje. Gracias, profesor Daniel. Ok, voy a revisar nuevamente. Tenemos un total de, tenemos un total ya de 11 encuestas. Las 30 y... Nos faltan 30 y algo de respuestas. Muchas gracias, profesor Arlín. Muchas gracias por los feedbacks. Estamos viendo aquí los resultados. Van 11. Listo. Bueno, por mientras que vamos culminando. Ok, la profesora Indira nos pregunta con respecto al proyecto. Gracias, profesora. Profesora Bárbara.
Ok, profesora Indira, nosotros, para resumir lo que somos, nosotros somos un proyecto que busca aportar a la transformación de los entornos educativos en América Latina. Nos queremos focalizar en América Latina para aportar a problemáticas como, el profesor aquí presente sabe, problemáticas como la deserción estudiantil, la repitencia estudiantil, aportar al proceso de calidad educativa, resolver estas situaciones. Profesor Indira, nuestro objetivo, esto lo realizamos hicimos una plataforma tecnológica para instituciones o para autoridades educativas que detecta y da seguimiento a las inconformidades estudiantiles. Esto lo hacemos por medio del microsondeo. Aquí tenemos el ejemplo, el microsondeo que están llenando es un ejemplo de lo que nuestra plataforma hace. Y a través de estos microsondeos continuamente en el salón de clases, entonces se puede ir recibiendo el feedback del estudiante. Y de esta manera, entonces, la universidad puede darle seguimiento a las necesidades del estudiante e ir actuando en base a lo que un estudiante esté viviendo en tiempo real, que creo que es el factor principal de nuestro proyecto. Al acortar la forma en cómo se hace este trabajo, en tiempo real la universidad puede saber qué está pasando en un salón de clase y un mismo docente puede saber también cómo está la experiencia de sus estudiantes. Nuestro objetivo, visión, o sea, nuestra visión futura es ser un analista automatizado. Queremos ser un apoyo automatizado para las instituciones que lo ayude desde el paso 1, que es la planificación, hasta el paso final, que es la toma de decisiones. Ok, el proyecto es una plataforma tecnológica. Nosotros como plataforma somos una plataforma tecnológica que se acopla a instituciones educativas o a salones de docente. Correcto, profesor David, eso es completamente cierto. Nosotros como plataforma, como comenté, somos una plataforma que lleva un año, pero sí apuntamos a literal aportar a muchas más cosas. Hoy tenemos nuestra primera plataforma y vamos acrecentando entonces el desarrollo de los análisis que realizamos. Profesor Indira, si quiere mayor conocimiento con respecto a los costos, nosotros tenemos distintos planes. Hay unos planes muy accesibles porque el objetivo es aportar y tenemos ya planes institucionales. Si usted va para una coordinación de algún centro educativo, también hay un plan institucional que ya es para todo el centro como tal. Nosotros le podemos estar escribiendo y le damos mayores detalles con respecto a los planes. Van desde $5 a $10 hasta, va aumentando dependiendo de la cantidad de grupos estudiantiles que se manejen. Voy a hacer ya una última revisión de las encuestas. Ya tenemos un total de 28 encuestas, ya superamos más el 80%, el 50% de las personas presentes. Y vamos a hacer entonces ya la última pregunta que nos realizaron el público, mientras que las personas presentes van llenando entonces la encuesta. Profesor, hay una pregunta que creo que la persona ya no se encuentra. Para ver, reviso. No, ya la persona no se encuentra. La pregunta es con respecto a los 3 aspectos que usted nos había presentado, que son las 3 causas de la deserción. La pregunta es, ¿cuáles de estos 3 factores es uno de los factores principales para que afecten el tema de deserción? ¿Qué nos podría decir con respecto a eso, doctor? El principal factor lo podemos referir en la parte de la orientación vocacional. Si hay una articulación entre la educación media superior y la superior para poder ir interactuando con los alumnos, llevarlos a la facultad, visitar los laboratorios, escuela, en un día normal de clase para interactuar con los estudiantes ya de grados avanzados, ayuda mucho, facilita mucho. Y lo más importante, el trabajo de la orientación vocacional, esta vinculación se tiene que hacer con los académicos de la universidad para poder hablar de la carrera, el trabajo, lo que realizan. Los estudiantes idealizan a aquel conferencista que les va a hablar de una carrera X, que realiza, que trabaja, que ha logrado. Y aún más dice, y aquí estoy como académico, dando a conocer a otras personas mi saber, mi experiencia. Ese es el más importante. Y está dentro de nuestras manos. O sea, nosotros podemos hacer alianzas, asociarnos y buscar cómo llevar a cabo ese proceso de orientación.
Revisen ustedes los modelos de educación media superior de cada una de las instituciones. Ha habido reformas, ha habido anarquía, y hay uno solo en México, los demás ya no tienen, no hay orientación vocacional como tal. Al orientador vocacional lo toman de asistente, prefecto, de otras actividades administrativas ajenas a la orientación. Pero la UNAM tiene su sistema de preparatoria desde el año 1857, no ha cambiado, sigue el mismo plan desde esa fecha. Y lo que me gusta de este plan es divide por áreas el alumno que va a sexto año de preparatoria para que las asignaturas vayan completamente a humanidades, al área de administración, al área de ciencias de la salud o biológicas, y llevan la orientación vocacional desde cuarto de prepa, quinto de prepa y el sexto, que están prácticamente distribuidos por las áreas. Muchos planes de estudio actualmente han cambiado, han olvidado este proyecto, y ahí está un tema fuerte para este tema de vamos a hablar cómo atacar, cómo poder atender el tema de la deserción. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, profesor. Bueno, por lo que veo no tenemos más intervenciones. Muchas gracias a las personas que estuvieron presentes el día de hoy. Quiero hacer una última invitación. Ya tenemos 30 respuestas, si no me equivoco, déjenme revisar. Si tenemos 30 respuestas, todavía nos faltan 13 personas más que se encuentran en el público. Como comento, un solo minuto que nos den de su tiempo, dennos nuestra retroalimentación, nosotros la escuchamos para nuestra siguiente actividad. Se los agradecemos mucho. Queremos dar también las gracias a las personas que estuvieron presentes. Queremos darle gracias al profesor doctor Rentería, que nos ha apoyado hoy con su disertación y con los datos que nos presentó, que nos parecen fundamentales conocerlos. No sé si usted quiere comentarnos algo, profesor, como conclusión. Jesús, aprovechando, ¿verdad? Que ojalá me apoye a hacer una difusión del link de nuestro sitio para invitar a la gente. Una tarea, los clubes UNESCO hay 3.700 en todo el mundo, y desafortunadamente en nuestra América Latina no hay eco de este proyecto. Contáctenme, por favor, para orientarles qué hacer, cómo sumarse a este proyecto, y ojalá, ¿verdad?, que les pueda interesar nuestro proyecto de capacitación, que está ahorita dirigido totalmente al tema de la pedagogía virtual como tal. Y bienvenidos a nuestro programa de maestría, a nuestro programa doctoral, que es totalmente innovador, es investigación y es hacer participación directamente en problemas. Desde el primer semestre que ingresan con nosotros, eligen su área de investigación. Esa es la parte fundamental del proyecto. Gracias, y si me ayuda también en sus correos, Jesús, a difundir el link, claro, para que tengan contacto de esto. Vamos a difundir 3 cosas, voy a decirlo desde ya. La primera cosa que vamos a difundir es lo que el profesor nos está comentando. Vamos a difundir un link en el correo electrónico. Los invito a que estén pendientes esta semana, estos próximos días, para que tengan acceso a inscribirse y conocer más sobre el programa de doctoral que el profesor está promoviendo. Muy buen programa, tenemos todos los anexos que requieran para conocer sobre lo que se está presentando, y estamos interesadísimos en presentar esto desde nuestra plataforma de correos, desde MailerLite. Segundo aspecto, vamos a estar también promoviendo nuestro canal de YouTube para que, si quieren conocer sobre las charlas que se han realizado anteriormente y quieren ver nuevamente esta actividad, puedan verla vía YouTube. Y como tercer punto, quiero invitar a todas las personas presentes, a las 40 personas que quedan. Nosotros, como Convidia, vamos a estar realizando una actividad la próxima semana en donde vamos a presentar cómo funciona la plataforma Convidia desde adentro, desde la misma plataforma, y vamos a estar haciendo más que todo una pequeña introducción sobre lo que Convidia puede hacer para un docente, como lo que Convidia puede hacer para una institución educativa superior. Entonces, los invito a que estén pendientes, que vamos a estar realizando entonces enviando un formulario de inscripción para esta actividad que vamos a estar realizando el próximo viernes. Como punto final, les quiero agradecer haber estado presentes, hacer nuevamente la invitación de que se llene la encuesta y agradecer mucho al profesor. Muchas gracias, profesor, en verdad, por haberse tomado el tiempo de apoyarnos el día de hoy. Es un gusto tenerlo aquí con toda su experiencia. Y vamos a estar enviando, como dijimos, vamos a estar enviando la información del doctorado, vamos a estar enviando el link por correo a todas las personas presentes.